Ante la detención de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cómo queda la Iglesia? ¿Hay acoso o intereses para dañarla? Vaya escándalo que estamos viviendo. La detención de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, aquí, en Sacro y Profano. Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue detenido el martes 4 de junio en Sacramento, California, acusado por 26 delitos, entre los que se encuentran trata de personas, producción de pornografía infantil y la violación de un menor. De acuerdo con el fiscal general de California, Javier Becerra, los delitos ocurrieron entre 2015 y 2018. El área de comunicación de La Luz del Mundo negó las acusaciones contra su líder. En un comunicado expresó lo siguiente: negamos de manera categórica las falsas imputaciones que se han realizado en contra de nuestro hermano Naasón Joaquín García. Sin embargo, en el mismo texto reconoce lo siguiente: confiamos en las instituciones de impartición de justicia. El sistema jurisdiccional establece el principio de presunción de inocencia, mediante el cual toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, miles de feligreses se postraron en oración en Guadalajara, en Puebla y en la Ciudad de México. La Fiscalía General de California hizo público el expediente acusatorio, compuesto de testimonios, fotografías, correos y comunicaciones interceptadas en una investigación que se abrió desde 2018. El fiscal Javier Becerra aseguró: delitos como los que se imputan en esta denuncia no tienen lugar en nuestra sociedad. Originalmente la fianza fue de 25 millones, pero se duplicó. Naasón solicitó una reducción en el monto que pagaría para poder llevar su proceso en libertad. La Iglesia La Luz del Mundo cuenta con más de 1 millón de feligreses. Fue fundada en Guadalajara en 1926. Enfrenta hoy la mayor crisis de su historia. Nuevamente, la Iglesia La Luz del Mundo se ve en el ojo del huracán. Hace un mes, justo hace un mes, había un altercado mediático, político importante en torno a su presencia en Bellas Artes. Ahora, en California, fue detenido Naasón Joaquín por 26 cargos. Destacan pornografía, tráfico de personas y abuso sexual a menores. Cargos muy graves, muy delicados. Quiero agradecer la presencia de Alberto Atié para conversar sobre estos temas. Alberto, todo un emblema en la defensa de víctimas de acoso y de abuso sexual a menores por parte del clero. Y también a Leopoldo Cervantes, un agudo analista de las iglesias evangélicas. Quiero preguntarle a Leopoldo, sobre todo en el contexto de la Iglesia La Luz del Mundo, una de las iglesias que más ha crecido. Tan solo en México tiene más de 1 millón, ellos dicen tener 5 millones en casi 50 países, una iglesia pentecostal nacionalista y juarista. ¿Cómo impacta este escándalo, esta detención? O si ves mano negra o intereses de afectar a la iglesia en esta lucha de mercados religiosos. Bueno, yo creo que habría que diversificar el análisis desde un principio, porque esas alusiones que tú haces a una posible mano negra o a una manipulación del asunto, pues siempre se pondrá sobre la mesa y habrá quien diga esto es un truco para perjudicar a la iglesia, un complot. Pero puede haber algo de eso. Lo esencial es que finalmente un liderazgo carismático como el de Naasón, que lo ha heredado de su padre y de su abuelo, la teoría weberiana que habla del concepto de carisma no se fija tanto en el hecho de que el carisma se pueda heredar o no. De entrada, si nos ponemos un poco teóricos, diríamos que es muy poco probable que el carisma se herede, sin descartar excepciones. Entonces creo que es muy importante que en un contexto como el que estamos viviendo y ante la cercanía de lo que pasó acá en la Ciudad de México hace muy pocos días, es muy llamativo y es una situación inédita que un líder eclesiástico de ese tamaño sea acusado directamente, sucede que acontece ahora en Estados Unidos,
Pero acá en México ha habido durante mucho tiempo sospechas. En el caso de su padre y de su abuelo, ha habido acusaciones que han sido controladas y se ha dicho con cierta seguridad que esta iglesia se ha aprovechado de los contactos políticos para impedir que esas acusaciones avancen. Ahora habrá que esperar la imparcialidad de la justicia estadounidense, pero a mí me parece que sí es una situación bastante inédita. Ahora, justo con lo que mencionas del carácter pentecostal de la iglesia, esta iglesia realmente fue modificando su perfil pentecostal. De hecho, se hizo bastante neopentecostal en algunas cosas, pero siempre quiso defender su carácter autóctono, muy propio, muy mexicanista, muy nacionalista en eso, ¿no? Entonces, por ese lado sí es un golpe muy fuerte, ya no digamos a la diversidad religiosa que hay en el país, sino a ciertos comportamientos de liderazgo en iglesias como esta. Muy bien, Alberto, pues por supuesto hay la presunción de inocencia, es un caso que está en ruta, son cargos que se presentan, pero en la experiencia que tienes, sobre todo en todas estas denuncias que ha habido, y sobre todo en Estados Unidos, que ha sido un proceso bastante largo, lleva más de 20 años con este tipo de denuncias, ¿qué solidez le ves a este tipo de cargos? Y sobre todo, ¿qué solidez le ves a la justicia frente a abusos a menores en el caso de California? Bueno, le veo mucha mayor solidez y mucha mayor capacidad, sea de investigar que de sustentar por lo menos cargos y de llevarlos ante los jueces, que son los que autorizan o no que se abra un proceso judicial o extrajudicial. También existe eso en los Estados Unidos. Aquí en este caso, por lo que se ve, hablando de 26 cargos presentados ante un juez y que él no solo autorice abrir un juicio, sino que autorice que no pueda salir si no paga una fianza enorme. 75 millones de dólares. Millones de dólares, que es muchísimo dinero, pues está implicando que el señor tendrá que enfrentar, al parecer, el juicio detenido, lo cual pues muestra evidentemente una intención, por lo menos clara, de abrir un proceso bajo condiciones muy estrictas de seguridad, cosa que en México, como se mencionaba, nunca se ha podido llevar a un alto líder religioso ante un tribunal siquiera, ni siquiera ante un tribunal. Norberto Rivera compareció en su oficina y ya con una declaración hecha por sus abogados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es del cielo a la tierra o de la noche a la mañana la diferencia en materia de justicia. Por lo que entiendo, no es la manipulación de la autoridad para golpear, sino que hay indicios que al parecer pudieran ser, digamos, sólidos. Incluso la presunción de inocencia, que es el principio fundamental que en los Estados Unidos se maneja. O sea, nadie puede ser declarado culpable si no existen elementos. Yo sé que ha habido casos en los Estados Unidos, y acabo de ver uno incluso en la televisión, de unos muchachos en Nueva York que fueron acusados sin elementos, pero luego hubo el reconocimiento y la indemnización. Entonces, es más difícil, pero siempre puede haber esa posibilidad. Menor que en México, por supuesto. Muy bien, tenemos un primer acercamiento. Estamos hablando de una iglesia neopentecostal importante, con una expansión significativa, nacionalista, una iglesia juarista, incluso con planteamientos de laicidad, que su líder enfrenta acusaciones gravísimas, con una estructura de justicia que ya podríamos decir está como calada con tantos escándalos de abuso sexual en Estados Unidos. Y vamos a ver cuál es el desarrollo. Es nuestra primera entrada sobre el caso de la detención de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando esta detención a un líder de una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica con mucho peso, con mucha trayectoria, que ha conmocionado la opinión pública nacional e internacional, también hay que decirlo. Leopoldo, dada la estructura que tiene la iglesia, que es una iglesia muy vertical, muy centralista, donde el apóstol
es el que toma las decisiones, el que marca rumbo, el que decide desde aspectos pequeños hasta grandes estrategias, ¿cómo afecta no solamente el que se quede acéfala porque está en prisión en este momento o está detenido, sino cómo afecta incluso la moral de una iglesia acostumbrada a tener su cabeza con las características que tiene la Iglesia Luz del Mundo? Bueno, pues habría que tomar algunos elementos para ver cómo el verticalismo con que siempre se ha manejado esta iglesia y la terminología que utiliza no es muy diferente de otras iglesias pentecostales. Esta iglesia se originó justamente como una separación de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que es la primera iglesia pentecostal mexicana. Conservan el concepto de apostolado y hay que recordar a la audiencia que esta iglesia es precursora del uso del término apóstol, que ahora está muy diseminado en muchísimas iglesias pentecostales y de nuevo cuño en estos tiempos. De ahí que, adelantándonos un poco, muchas de estas iglesias comparten ese gobierno verticalizado, centralizado en una sola persona, y los términos ahí están: varón, siervo, ungido, apóstol. Incluso en los cargos que se han presentado ahora, se menciona cómo él ha utilizado en la expresión el hecho de decir: es que a un apóstol, es que a un siervo de Dios no se le puede juzgar por nadie, tomando modelos bíblicos, trasladando esos modelos bíblicos al presente. De modo que las características de esta iglesia en ese sentido son muy específicas. ¿Y cómo afecta la ausencia de un personaje? La ausencia va a afectar, yo me remitiría a la historia de la propia iglesia. La profesora René de la Torre ha hecho investigaciones muy sólidas al respecto, y se nota cómo en las dos ocasiones anteriores en que la iglesia tuvo que cambiar de líder, por supuesto la cuestión es vertical y familiar, como decíamos, ha sido bastante terso el asunto con todos los conflictos internos y familiares que surgieron en los dos cambios. Pero ahora esta es una situación completamente inédita. La iglesia, ese tipo de iglesia, no sabe gobernarse de otra manera. Tiene cuerpos intermedios, ciertamente, hay equipos y grupos de pastores regionales, pero ahora es necesario sacar, no sé si de la manga necesariamente, pero hay que armar una situación nueva para poder suplir la ausencia del liderazgo. Y esto va a ser una exigencia muy grande. Hay que ver cuánto tiempo va a durar el juicio, sí, que por lo visto estos juicios son bastante largos, y hay que ver en esos meses que van a avanzar cuál va a ser el comportamiento interno de la iglesia para suplir esa ausencia. Alberto, esta cuestión de la reacción de los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto como en otros casos, por ejemplo, estoy pensando en Lidia Cacho, sobre el tema de pederastia entre las élites políticas, que ha ido a remolque, está empujando y la verdad no ha tenido mucho eco en los medios. O el caso de Nexium, que también algunos le han dado una cierta cobertura, pero esto desborda totalmente. Es decir, los titulares, todas las pantallas televisivas, los buscan en Perú, los buscan en París, los buscan su presencia en Roma. Hay esta especie de, ¿por qué esta hipersensibilidad mediática y social por la detención de líder de una iglesia como la Iglesia de la Luz del Mundo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi lectura sería que la cultura religiosa en nuestro país, incluso desde antes de la presencia española y del cristianismo, es naturalmente muy fuerte y muy difundida. Es un tema transversal, culturalmente hablando, sociológicamente hablando, y luego ha trascendido obviamente a los máximos niveles de autoridad y de poder. Entonces, en ese sentido hay un cruce muy fuerte entre lo religioso y las relaciones de poder. Y yo creo que en este contexto es muy álgido el asunto, porque no solo atraviesa a la iglesia como tal, que es un tema que acabamos de escuchar, todo lo que puede implicar, sino que atraviesa relaciones de poder. La iglesia en particular es una iglesia que se pretende evangélica, pero también se pretende nacionalista, juarista, que busca de alguna manera u otra, digamos, expandir la revolución de Benito Juárez a América y al mundo en términos de beneficios sociales desde los pobres. Y este es un tema para el gobierno actual muy importante. Entonces, hay un cruce muy fuerte de variables, y en el caso particular de relacionar lo religioso
con el abuso sexual, por supuesto que es una contradicción total entre un principio y una acción de esta naturaleza, que es lo que siempre ha causado. Por eso yo me refiero mucho a una frase que aprendí del doctor Fernando González, que es: para que algo sea considerado verdadero, debe parecer verosímil. Y en esto estamos, exactamente, en la verosimilitud de ver que un líder religioso de una iglesia, también usando ese principio y ese poder y ese valor, abusaba o abusa de personas indefensas, niñas, niños, no solo aquí en México, como ya sabíamos de otros casos que nunca prosperaron, sino también ahora en los Estados Unidos, donde sí la justicia tiene más elementos porque ha tenido miles de casos y ha actuado mejor desde mi punto de vista. Leopoldo, esto que planteó Alberto a ti, esta repercusión por el carácter social de la Iglesia, yo quiero que ahondes más en esto. Es esta crisis que está viviendo la Iglesia a la luz del mundo, ¿qué impacto tiene en el conjunto del universo y las comunidades evangélicas en México? Y también, ¿qué impacto va a tener el gobierno? Que el gobierno había expresado una apertura hacia el mundo evangélico, sobre todo en materia social y hasta comunicativa. ¿Qué prevés o cuál es tu lectura de esta crisis y sus efectos? Pues cuando menos ha habido dos deslindes por parte de representaciones eclesiásticas, Confraternice por un lado y la Iglesia Nacional Presbiteriana de México por el otro, y por supuesto los obligados deslindes de los políticos que estuvieron presentes en el concierto de Bellas Artes. Yo debería decir aquí que el deslinde como tal no aporta nada a la comprensión y mucho menos a la superación del problema. Durante muchas décadas, y yo recuerdo grandes eventos masivos de iglesias evangélicas, predicación de Billy Graham y otros evangelistas extranjeros, siempre esta iglesia rompía el esquema del trato interno, interconfesional, o como se dice con esa palabra tan larga, interdenominacional en el ámbito evangélico. Esta iglesia siempre rompió el supuesto equilibrio. Se presentaban intempestivamente a tratar de romper o de boicotear los eventos, y por esa causa, entre otras muchas, las iglesias evangélicas marcan una distancia con lo que pasa en ese otro universo. Tratan las iglesias evangélicas de diferenciar el campo religioso como si no hubiera vasos comunicantes muy inmediatos y muy directos. El impacto sobre la presencia y la identificación de lo evangélico en nuestro país es durísimo. ¿Por qué? Porque frecuentemente se escucha, es que las sectas evangélicas tienen comportamientos sexuales extraños, promueven obediencias determinadas, producen conductas inmorales, antiéticas y demás. O sea, eso se dice y hay franjas sociales donde se maneja. Otra vez, asimilando la posibilidad de que haya inocencia, dejando ese punto a un lado, muchas veces se ha sospechado por ese rumbo, ¿no? Ahora, la parte política también es muy importante porque son 6 meses que lleva este gobierno, e incluso antes de que comenzara, antes del 1 de diciembre, pues ya había esos acercamientos y esto también deja un poco mal parado al gobierno también. La alianza con no solo Encuentro Social, el gobierno como tal tuvo esos acercamientos antes de las elecciones y después se vino pues mucho la fiebre con Confraternice particularmente, que no aglutina a la mayoría de las iglesias. Que es uno de los que ha hecho el deslinde. Que ha hecho el deslinde. Pero otras iglesias como tales ahora mismo están observando, y creo que el dicho aquí viene como anillo al dedo, están muchas iglesias poniendo sus barbas a remojar. ¿Por qué? Porque este asunto inédito de perseguir una serie de delitos tan grande, pero que ha tenido que ser fuera de México, es como una especie de espejo que se está viendo acá, ¿no? Hay iglesias en nuestro país que tienen filiales en Estados Unidos. Y esas iglesias filiales saben muy bien el tipo de seguimiento jurídico que se le pueden dar a este tipo de asuntos. Muy bien, vamos, Alberto, con un tema que tú lo manejas muy bien. Y no sé cómo entrar porque son dos cosas aparentemente distintas pero conectadas. Me sorprende que a diferencia del tipo de procedimientos, la parte procesual de denuncias, allá se haya hecho vía internet, ¿no?
Aquí todo lo que tienen que sufrir las víctimas de denuncia interna, los curas que los cambian de lugar, chantajes, negociaciones, y luego para que vayan al Ministerio Público, la burocracia y cómo vamos a afectar al curita, ¿no? Y allá bastó con un mail Correo. donde se vio que la cosa iba en firme y ¡boom! Atrajo el caso. Sí. Ahí hay una diferencia notable. Sí, déjame decirte, yo en lo personal he usado el Internet en muchas ocasiones ante la FEBIMTRA, pidiendo que intervengan. Por ejemplo, cuando el episcopado mexicano publicó que tenían 152 sacerdotes identificados con esos 152, fíjate. Y la respuesta que se me dio fue, déjame preguntar, voy a consultar. O sea, aquí el peso político es mucho mayor que el valor de la verdad y la justicia. Eso es un tema pendiente en nuestro país, no solo en este caso, en muchos casos, ¿no? Y en ese sentido creo yo que nos falta mucho por avanzar. Allá basta una denuncia anónima en un Internet para que, por deber, la autoridad investigue la verosimilitud y la veracidad de la información. Aquí no, aquí hay que consultar primero a los poderes superiores y estos determinan si procede o no hacerlo, ¿no? En este caso de 152, que son muchísimos, yo te diría, deberían de haber inmediatamente requerido a las autoridades eclesiásticas para decir, pásame la lista, quiero conocer los nombres y quiero ver qué es lo que está detrás. Absolutamente nada, Bernardo. Pues qué distancia tenemos en términos de justicia, sobre todo frente a los niños. Esto mismo pasa en Australia, en Irlanda, en otros estados de la Unión Americana, en Chile, en Francia. Es decir, bastan indicios sólidos para que el Estado atraiga los casos y los lleve a fondo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos analizando diferentes aristas en torno a esta detención del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, que tiene repercusiones políticas, tiene repercusiones religiosas y también tiene repercusiones jurídicas. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando esta crisis de la Iglesia Luz del Mundo, la detención de su líder. Leopoldo, ¿qué lecciones deja todo este episodio y lo que viene todavía? ¿Para ti qué te deja? Yo vería dos grandes. Primero, hacia la feligresía de la propia Iglesia, que tiene una obligación histórica de reinventarse, podría decirse. Y segundo, para la sociedad mexicana, particularmente, no solamente asimilar la pluralidad religiosa, que ya es un hecho, sino poder definir con mucha claridad qué sectores sociales se integran a qué iglesias y a qué necesidades responde esa participación. Alberto Atié, en el manejo que has tenido de muchas de estas situaciones, frente a la crisis que vive la Iglesia La Luz del Mundo, ¿qué manejo de crisis tú sugieres? Es algo que ha impactado, Sí. que ha simbrado la estructura. ¿Qué manejo de crisis? Bueno, yo diría, ojalá podamos tener acceso a la verdad en el proceso judicial y sobre todo a una justicia auténtica en y desde los Estados Unidos para alguien que pudo o no haber cometido un delito o delitos de esta naturaleza. Sería emblemático para nosotros. En México estamos muy atrasados, pero en México diría, nadie, ni personal, ni institucionalmente por encima ni de la ley, ni de los acuerdos políticos de poder. No olvidemos que el presidente actual dijo que salvaguardaría la unidad nacional por encima de todo y no tocaría los acuerdos religiosos y políticos. Me parece gravísimo. Muy bien. Yo creo que eso no puede ser. Muy bien, yo les agradezco mucho su presencia. Desde luego hay muchos temas y esto está empezando, pero hay algunos aspectos que lo que ustedes han señalado a mí me quedan claros. Uno, no solamente se queda la iglesia acéfala con la falta de su líder, sino también se queda huérfano, porque es un líder moral, espiritual. Otra, en términos mediáticos, ¿cómo hubiera yo extrañado que toda esta vehemencia comunicativa se hubiera dado en el caso de Marcial Maciel? No se dio. O en el caso de Norberto Rivera, habría que preguntarse por qué. Y finalmente esta exigencia de renovarse, reinventarse o de plantear rutas nuevas.
Soy Bernardo Barranco, le agradezco mucho su presencia, le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.